Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, en esta alianza periférica con América, vamos a conversar de inmediato con Mediviro Mujica, quien es justamente vicepresidente de esa organización. Bueno, América de alguna manera pues se preocupa y toma partido en los temas nacionales, en lo que tiene que ver con la academia, con la economía, con todo esto, con la electricidad, con la finanza, en los temas políticos. Pero el de la academia hoy me interesa de manera particular, Vladimiro, porque tú eres profesor de la Universidad Central de Venezuela, egresado de ella, con maestría en el extranjero, y nunca te has vinculado del alma mater venezolana. Entonces, dame tu parecer, ¿cómo sientes lo que ocurrió? O sea, ¿era previsible evitar ese trastorno? ¿O es que allí hubo infiltraciones? ¿Qué sientes que ocurrió? Y si percibes que de todos modos el 9-20, el día 9 de junio, sí va a resultar lo que se está aspirando, que la UCB se rescate. Bueno, mira, me está tocando un tema bastante cercano y bastante delicado. Yo mandé el mismo día de la elección, más bien cuando apenas se supo pues, que se había suspendido la elección, mandé un artículo sobre esto. Y, digamos, como universitario, porque bueno, ya tú lo dijiste, pero yo soy graduado de la Universidad Central de Venezuela y después entré como profesor y llegué a profesor titular de la Facultad de Ciencias, de la Escuela de Química de la UCB. Digamos, yo tengo una vinculación de toda la vida con la UCB. Y entonces para mí era, por supuesto, tremendamente importante, pero no solamente por esa vinculación, porque eso le da digamos, un toque mm, emotivo pues también al asunto, sino que todos los ojos del país estaban puestos sobre la UCB. Y Y la movilización lo denunció, claro, la movilización que hubo. sí, sí, bueno, que esa es la otra parte del asunto, es que había ciertas formas, ciertas reservas sobre qué era lo que iba a ocurrir, y la movilización del electorado se vista integrado por estudiantes, empleados, eh, Jubilados, egresados, todos, sí. egresados y profesores activos y jubilados. Fue muy, muy importante. En todas las facultades de la universidad se dio una presencia muy importante. Yo estuve siguiendo pues todas las incidencias del proceso y antes de todo esto, hace un par de meses, José Domingo Mujica y yo habíamos escrito un artículo pues llamando a la necesidad de que convergieran pues las fuerzas más importantes, en cierta manera, pues opuestas al régimen. Pero no solamente por la oposición al régimen, sino por dar un ejemplo de cómo había que hacer las cosas. Independientemente de que eso no pasó, lo que nosotros estábamos pidiendo, pues, el, la campaña en sí fue una campaña que todo el mundo la reconoció como una campaña muy respetuosa. Sí, hubo debate de muchísima altura y de Y muchísima fue una campaña de debate donde los candidatos no se agredían los unos a los otros. Ya eso de por sí es un elemento destacado, pues, de cómo la universidad estaba dándole un ejemplo al país y sobre todo un ejemplo a la propia oposición de cómo había que hacer las cosas y también un ejemplo de reunificación, porque allí estaban en contacto grupos muy opositores y también estaban grupos del chavismo y estaban en la misma elección. Digamos, todo anticipaba que se iba a producir un proceso de importancia histórica y todavía eh, yo creo que ese es el caso, estoy convencido de que ese es el caso. Entonces, bueno, vista todas esas expectativas, vino como una sorpresa muy desagradable, muy bochornosa, el hecho
de que la elección se suspendiera en los términos en que se suspendió, además, avisando tarde con una gran irregularidad en la presencia del material electoral, en la constitución de la instalación de las mesas, que bueno, al final pues determinó pues, que la Comisión Electoral suspendiera las elecciones, pero claro, se hizo esto de una manera muy desordenada. Bueno, por ahí estaba viendo con detalle el caso de las facultades de Maracay, Agronomía y Veterinaria, que continuaron el proceso. No se les advirtió que ya se había suspendido en Caracas. Entonces, digamos pues que se dio una impresión de desorden y de falta de preparación, porque luego lo que se señaló... Oye, una cosa, un desorden que no se vio nunca en el trayecto. Yo había asumido como ex universitario o egresado, pues que el proceso se estaba asumiendo con muchísimo celo, pulcritud, exactitud y tecnicismo, porque íbamos a una medición después de 14 años de suspensión de los procesos de ponencia y por otro lado con una serie de cuestionamientos a las autoridades vigentes y hasta inclusive se había percibido que había una ligazón entre algunos de los que estaban ejerciendo los cargos de dirección con el régimen y que eso era perjudicial para la academia como tal y su representatividad nacional. Yo dije, ese celo no daba lugar para que apareciera esta distorsión a última hora. Por eso yo digo, bueno, hubo infiltración o hubo alguien que trabajó dentro de la comisión de manera premeditada. ¿Qué pasó allí? Mira, yo no me atrevo a hacer ningún señalamiento en esa dirección porque la gente que está allá no lo ha hecho. Lo que sí es que tanto, bueno, varios de los comandos de los candidatos y de los propios candidatos y los propios candidatos han solicitado una aclaratoria exhaustiva y muy definida de parte tanto de la Comisión Electoral como de las autoridades universitarias. Y esto yo creo que es imperativo porque si esto no se lo hace con claridad, entonces queda espacio para todo lo que tú estás, para todas las sospechas que tú estás señalando, las cuales yo, por supuesto, que he escuchado rumores, pero yo no tengo ningún elemento cierto para afirmar que eso ocurrió. Y mira que le he preguntado a varios, por supuesto, muchos conocidos que tengo allá y la propia gente ligada a las candidaturas de varios de los profesores de allá. Entonces, yo no me atrevo a decir eso, pero está claro pues que lo que ocurrió requiere de una explicación muy a fondo, tanto de la Comisión como de las autoridades universitarias, porque lo que se está señalando sobre el resguardo del material que fue inadecuado, sobre que se humedecieron un material de votación que tenía que estar custodiado adecuadamente porque es el único con el que funcionaban las lectoras ópticas que formaban parte del proceso, etc. Todo eso lo que señala es, como tú mismo apuntas, nada de lo que habíamos escuchado permitía predecir que una cosa de este tipo pudiera ocurrir. Entonces fue una gran sorpresa y un gran bochorno. Dicho eso, dicho todo eso, lo cual es verdad, yo en el artículo que escribí dije, bueno, no, es indispensable seguir adelante. Es indispensable seguir adelante porque el elemento más importante en un proceso electoral, que es la participación de la gente, en el caso del proceso de la UCB, se dio masivamente. Entonces, quienes tienen la responsabilidad de permitir que se exprese la voluntad de la gente, que es el elemento, que es un elemento fundamental de la democracia, la tienen que cumplir. Y eso significa la Comisión Electoral y la autoridad universitaria. Tienen que cumplir su responsabilidad de permitir que los universitarios se expresen. Sí, porque hay un factor, perdóname que te interrumpa de nuevo, hay un factor que es esencial. La elección de la Universidad Central de Venezuela en este momento, no por lo coyuntural y por la mora
que había con respecto a eso, a la escogencia de nuevas autoridades, sino que el país lo estaba asumiendo como una inspiración súper válida para otros procesos electorales que están en marcha, como el de la primaria, por ejemplo, y que lo de la universidad sirviese de ejemplo claro y evidente de que hay sectores que son derrotables por la vía cuando hay debida organización y debida pulcritud en los procesos. Entonces, Venezuela entera, yo hablaba no solamente con gente de la universidad, sino empresarios y amas de casa, y todo el mundo estaba esperando ese día para que el resultado demostrara que la vía para rescatar la democracia plena estaba abierta. Sí. Bueno, mira, yo lo pongo en el artículo que todo lo que toda la frustración, toda la molestia, todo el desencanto tiene, por supuesto, justificación y tiene su explicación, pero no es cuestión de pasar la página, es cuestión de saber que estamos en presencia de algo que es más importante que esa molestia y que esa frustración, y que todas estas frases de que qué horror si los universitarios hacen esto. No, 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 lo que pasó puede pasar. Lo que pasó puede pasar. No, no, yo no lo asumo como un drama. Es fundamental. No, 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 yo sé que tú no, yo sé que tú no, yo sé que no, yo me refiero a la reacción de mucha gente. Lo que pasó puede pasar, fue bochornoso, pero puede pasar. Pero ahora lo más importante es el 9 se demuestre. Que se corrija y que se le dé nuevamente la oportunidad al electorado universitario de darle el ejemplo al país. Exactamente. Y que se dé nuevamente la oportunidad de que la gente entienda que el voto es un mecanismo, por supuesto, una parte importante de la participación ciudadana, y que el voto puede tener un impacto determinante. Entonces, el proceso de la Universidad Central, se tiene que reparar. Claro. Y se tiene que reparar de una manera óptima, que no dé espacio ni para la desconfianza ni para el desencanto. Y todos los que están simplemente diciendo, bueno, estoy muy desilusionado y ahora no sé qué hacer. No, 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 ahora no sé qué hacer, no. Ahora sí sabemos qué hacer. Que retomen el ánimo. Ahora sí sabemos qué hacer. No es que hay un problema de que no sabemos qué hacer. No, sí. Sí sabemos qué hacer. Hay que exigirle, hay que exigirle a la Comisión Electoral, a la autoridad universitaria, que respondan por la organización de un proceso que es su deber organizar. Pero que lo más importante es que tienen que abrir la puerta para que se exprese la voluntad del electorado universitario, porque eso es lo que no, bajo ningún respecto, se puede menoscabar. Y yo decía al final de ese artículo que te estoy mencionando, es verdad, hoy fue un día, bueno, el día de la elección fue un día de vergüenza, pero ya vendrá muy pronto el día en que el país va a tener oportunidad de ver lo que pueden hacer los universitarios y lo que puede hacer su Universidad Central de Venezuela. Y eso hay que verlo no con optimismo tonto, ni optimismo voluntarioso, que eso normalmente no significa nada. Con visión y convicción de que ese es un proceso indispensable, y exigirle, pues ahí sí, exigirle a los que tienen esa responsabilidad de abrir la puerta, de permitir que esa voluntad del electorado se exprese, que cumplan con su deber legal, constitucional, reglamentario, etcétera, y que corrijan lo que tengan que corregir, y que no se pueden admitir explicaciones en otra dirección, ni que por ahí salió alguien diciendo que bueno, que entonces no iban a haber elecciones este año. No, este año tienen que haber elecciones, porque se dio una pelea brutal con el régimen para llegar a un acuerdo en relación, que bueno, que es un acuerdo muy discutible, pero ese fue el acuerdo en relación a la incorporación de los sectores de empleados, obreros y estudiantes, etcétera, que claramente contradecía pues ciertos elementos del cogobierno universitario, pero ese fue el acuerdo que se logró, y la gente estaba dispuesta a aceptarlo, y bueno, se demostró pues a asistir masivamente. Entonces, yo creo pues, conclusión, un acto que todos esperábamos que fuera un éxito rotundo para la voluntad ciudadana, no lo fue, pero nos levantamos de la caída y seguimos esperando y seguimos teniendo absoluta confianza en que ese acto va a ser histórico, y yo creo que lo va a ser.
Sí, bueno, esa es la idea, ¿no? Que de aquí al 9 se enmiende cualquier riesgo y cualquier error, y que definitivamente el proceso se dé como estaba previsto, no solamente con la participación masiva del que le corresponde, sino que el entusiasmo de la población venezolana en general lo siga acompañando, porque la población entera estaba en expectativa. Y ojalá que crezca más la expectativa ahora y que todos nos aliemos por esa causa universitaria, porque la academia, he insistido a lo largo de todos mis programas, durante estos años que tengo Radio Victoria y yo con eso televisión, de que la academia es fundamental en el rescate del país, quieran o no, y dígalo quien lo diga. Y en eso Sí, estamos. Y nosotros, sin duda, sin yo duda. aquí, nosotros normalmente el periodismo actuamos de manera objetiva, no tomamos partido, pero yo aquí sí lo tomo, porque yo soy universitario también de la Universidad Central de Venezuela, casualmente, y me consta a lo largo de mi vida y de mi ejercicio que de los profesionales egresados de la academia, de una y otra, el país alcanzó muchas vías favorables de progreso y bienestar, inspiradas y regidas por los profesionales que ya han egresado. Y es la manera pues, de que volvamos a retomar el hilo del progreso y el bienestar con esos profesionales que puedan egresar de allí. Y que es una cantera pues, inagotable, que hay jóvenes que desean volver a la universidad, que están allí y no están recibiendo ni siquiera la promoción de vida porque el país está descalabrado, porque no hay laboratorio. Entonces, todo eso hay que volver a poner en su lugar y tiene que ser a través de autoridades pues, que tengan la validez requerida y certificada por el pueblo y la comunidad universitaria entera. Bueno, ya que tú lo has expresado también, no voy a añadir nada más yo a eso. Estoy completamente de acuerdo contigo. Por eso. Y La próxima vez te voy a entrevistar yo a ti, porque bueno, lo dices también que te voy a... bueno, me formé en la central, como tú. Exacto. Eso se ve que no, lo dijiste impecablemente. Y, Estoy no, muy... y, Claro, y nos enseñaron la ética como asignatura número 1. Y yo no, creo que tenemos que seguirla esgrimiendo como el factor esencial en cualquier actividad del quehacer humano, no solamente el académico, sino en los distintos factores que hacen vida nacional, en la empresa privada, en el gremio, en el sindicato, en el ama de casa, en la familia, que la ética resplandezca de nuevo en nuestro país y la Universidad Central de Venezuela, de alguna manera, durante tantos años, más de 200, ha marcado la pauta en esa dirección. Y tenemos que seguir respetabilidad a quienes la manejen como a quienes a ella se acerquen. absolutamente de acuerdo contigo. Bueno, entonces le iba a tocar otro tema, pero yo creo que mejor nos dejamos. No, está bien. Dejemos esto con esta nota de sobrio optimismo, que es importante. Vamos a conservarlo, sí. Y desde Bueno, aquí hasta el día 9, yo trataré de hacerlo lo procedente y pertinente en la medida que pueda, para que tengan tribuna de nuevo quienes están optando, para que el tema se vea suficientemente debatido y clarificado. ¿Ok? Y que seguro, el resultado que obtengamos sea el que estamos esperando. Gracias por tu seguro. tiempo, Vladimir Mujica. Oye, que pues, Un un abrazo. abrazo. Chao, chao.